Hola, profe. Hola. Oh, Hola, profe. Hola. ¿Ha sido AJ. un tiempo? Boy, you've grown up. You're a new person. Yeah. AJ. Oh my gosh. I'm glad to be back. Well, good. We're glad to have you back. Where's your sister? She's out, I think, I don't know, out somewhere in her car. Driving All right. Well, around. you tell her we miss her. It's not the same without her. Mhm. We'll see who comes tonight. Yeah, There's I've invited. people- Yeah, I've invited a couple. Well, I invited the one gal. Hopefully, she'll be able to come. Yeah. We'll see. Oh, someone, I think, wrote to me here. Turn that off. Hmm. There's Sheila. Hola, Sheila. Blaine, this is Sheila, friend of mine. Okay. She also is a friend of Sorry. Nancy. Nancy. Nancy y yo era compañeras de cuarto en Cuba. Oh, wow. Qué bueno. Fui a Cuba en enero de 2023. Oh, qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Solo 13 días. Oh, 13 Pero días. en marzo y abril fui a España y en 2022 fui a Costa Rica y la República Dominicana. Pero cada vez solo un poco de tiempo. Oh, bueno, qué bueno. ¿Qué te pareció Cuba? Me gusta generalmente, pero no podía llevar mi dinero necesitaba llevar mi dinero en efectivo porque vivo en los Estados Unidos y no podía usar mi tarjeta de crédito. Oh, Pero era bien, estaba bien. qué bueno. Bien. Muy bien. Hola, Nancy. Hi, Sheila. ¿Qué tal? Bien. Hace tiempo. Sí. Oh, ok, vamos a comenzar. Ya son las 5. Lo único. Oh, I just sent that thing out on Voxer. So, Vivian, you want to read it? Do you have your Voxer? Turn your sound on, Vivian. Silencio, Vivian. Yeah, I just sent it out right now. There. Now I can be heard. Yeah. Okay. Oh, see. Sorry, I just got out of German class. Do you want me to go or do you want to wait still? Let's just go. We'll people, if they come late, that's fine. Okay, there's a boy named Elmer that lived in Alaska with 2 pets. One of the pets was a snake. It was called Stanley. Stanley was a little frustrated with his life because his owner thought that he had no talent.
He thought he had talent. He tried really hard with playing tennis and to learn to speak other languages. More than nothing, he wanted Yeah, to learn more than anything's in English. right. He wanted to learn aprender learn to speak hippopotamus. He was ashamed. He was ashamed because he spoke snake very well, but he didn't speak snake. He spoke snake very well, but That doesn't make sense. That's got something wrong with that, but who cares? okay, it didn't speak hippopotamus. Poor Stanley. It should have been hippopotamus very well. Okay. I don't know. Or nobody else You- spoke snake. Maybe it was that. You can see I don't proof these, so we've seen that before. Really? No, no, it's for that. Also, he had a hippopotamus called Henry. Henry was had a lot of talent. He already he had sung in various choirs. He had sung in a choir of monkeys and also in a choir of elephants. He really tried hard, but in order to develop his talent, Henry suspected that Stanley was jealous of him. Keep going. Elmer was a secret agent that had a really bad memory. He needed a class to help with his memory, but because he couldn't remember anything. He had a responsibility, a very important responsibility. He had to memorize a secret code. He tried to memorize it, but he couldn't do it. Now he doesn't know what he can do. Okay. Okay, primero, tú eres Elmer y tú tenías dos mascotas. Una mascota era una mascota muy interesante porque era una serpiente. ¿Y cómo se llamaba la serpiente? Stanley, correcto, sí. Y Stanley tenía talentos, tenía habilidades o talentos. Poco. Stanley hablaba serpiente. Hablaba serpiente pero en su opinión, si tú eres un serpiente y si tú hablas serpiente, ¿es un talento o no? Courtney, how you No. doing? Es normal. I'm glad you're here. This is one of my students from the past there. Did you have me that year in TAF? Hola, Signore, 1994. Yeah, but you were in my class, weren't you? Sí. I thought you were. I'm so happy you're here. Okay, anyway. Fantastico. So this was, what year did you graduate? Actually, I graduated in 1993, so I think I had you Yeah, 1991. I was 90. I was 1990, my year in TAF. Okay, 1990, that was So it. that was when you were a freshman or sophomore, one of those. Sí. Anyway, que bueno. Okay, you'll see how good she speaks. That's because she had me, so. No Okay, pressure. así que es una situación muy interesante porque en la opinión de Stanley tenía talento, pero muchas personas piensan que no es un talento porque es un serpiente y hablar serpiente para un serpiente no es un talento en la opinión de algunas personas, pero en la opinión de Stanley es un talento muy importante y él se cree importante. Can you guys understand that? Isn't that he believes himself to be? Se cree importante porque tiene talento. Pero en mi opinión, no es un talento muy importante. Por ejemplo, un hipopótamo naturalmente puede hablar hipopótamo. Un elefante puede hablar elefante y no es talento.
pero la opinión de Stanley tiene talento. ¿Y Stanley tiene otros talentos o no? Sí. ¿Cuál es el Jugar otro? tenis, un poco. Sí, juega tenis. Y eso sí es un talento porque un serpiente no tiene brazos. No, no brazos, no, Sí. no piernas, no. Sí, es. Y entonces, ¿cómo juega? Ah, yo creo que él usa todo su cuerpo con No, pone ¿no? la Por raqueta su en la lengua. boca. En su lengua, Sí. sí. Sheila lo sabe. Pone la raqueta en su boca y hay una competencia de tenis con otros serpientes. Y con su cola él tira la pelota. Tira la pelota y corre. Corre con su Exactamente. cola. Cola might be a new word. Have you guys had tail? Have you heard that? I don't know. Sí, con su cola puede correr y tirar no es fácil ser un serpiente, jugar tenis, pero es un talento. Así que tiene dos talentos y algunas personas piensan que no es un talento, pero hay otro talento que realmente todos estamos de acuerdo que es un talento. Pero pienso ¿Sí? que quizás Stanley puede proteger su dueño, proteger su Yeah. dueño. Mm. Porque Stanley es venenoso. Oh, sí, sí. Porque algunas personas tienen un perro guía o un perro que protege, pero Elmer. ¿tiene nombre el hombre? Elmer. Oh, Elmer. Elmer. Elmer, sí. Yo no recordé. Elmer tiene un ¿No serpiente recordar guía, un serpiente que protege, que lo protege. Pero otras personas tienen un perro que lo protege. En mi Pero, opinión, un serpiente es bueno, más bueno de un perro. Sí. pero, Porque el perro es venenoso. No, el serpiente Sí. es Sí. venenoso. Y so, Y el pero veneno Dice, mata. ya, el perro no porque, tiene veneno, ¿sí? No so, tiene habla veneno. con una bifurcación en su lengua. Y por eso no dice la verdad. Sí, puede ser. Es posible. Ok, Vivian, tú puedes comenzar. Tú puedes ser Elmer y describir solo la situación del serpiente, o tú puedes ser el serpiente, según lo que tú quieres. Soy Stanley, soy un serpiente Ujú. y pienso que tengo muchos talentos. Y, Tú, Stanley, tú necesitas convencernos porque hay personas en la clase que creen que tú estás mintiendo, que realmente no tienes muchos talentos, porque algunos creen que que hablar serpiente no es un talento. ah, um, Convéncenos. estoy no, puedo hablar serpiente y es un idioma muy importante porque es un idioma muy misteriosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Y pienso que mi dueño no
no le gustó. Is that Ah, right? Good No le- job. No I le gotta, gustó. I gotta stop there. Okay, so no le gusto is I am not pleasing to him. Perfect. Oh, sentence. so that's wrong? I got it No, wrong. it's I meant he perfect. doesn't No, like- I just want to he does- explain it because I don't think everybody's gonna get that. Okay. Because you're so advanced, Vivian. Oh, right. Great job. Y, él necesita, I don't know how to say it, ciudad, no, not ciudad, cuidar. Cuidarse, take care of himself. Oh, cuidarme. No, I mean, be careful. Oh, tener cuidado. O tener cuidado. ¿Por Yeah, qué? to have care. Porque soy venenoso y es importante que le gusto. Que le guste. That's subjunctive, by the way. Oh, So I'm not O's go to very- A's and A's go to E's. okay. Good job. Celebración. Muy bien. And si tú te enojas con tu dueño, tú puedes atacarlo y él va a morir. Así que él necesita tener cuidado de tener un serpiente venenoso como mascota, en mi opinión. Sí. El hipopótamo necesita tener Cuidado. Cuidado también. Sí. Sí. No me gusta whatever his name is. What's his Henry? Henry. No me gusta Henry. Sí. Estoy celosa. Sí. Interesante. Celebración, excelente, muy bien. Jesse, describe la situación. Tú puedes ser Stanley o tú puedes ser Elmer. Soy Elmer. Tengo una memoria muy mal. Tienes una mala memoria, ¿por qué? ¿Qué es algo que tú no recuerdas? ¿O tú no recuerdas lo que tú no recuerdas? No recuerdas un código. I can't remember what code is. The secret code. Código. El código secreto. El código secreto. No. I can't remember. No puedo recordar. Recordar is perfect. You can say that okay. or memorizar. Either one Okay. sounds perfect. Okay. Pero no es no. I'm sorry. I just got out of German. No es un problema porque tengo dos mascotas y qué bueno. Y mis mascotas protegerme. Is that right? Yes. Yeah, you're going to say, instead of my pets to protect me, you must say they protect me. Me protegen. Okay. Me protegen. Yeah, there you go. Okay. Stanley. ¿Tú tienes una preferencia entre las mascotas? Es muy difícil. Porque Stanley tiene veneno. 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 So you can say tiene veneno or es venenoso. Either one is fine. Okay, Stanley es venenoso. Y Stanley es muy protective of me. Sí. Protegedor, I guess. I don't know. Okay. I can't think. Okay. So Stanley venenoso, pero Henry es muy grande and es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si una persona trata
Denarme? I don't know. Trata de, and then what's your verb? They try to what? To hurt me. Hacer, the easiest way, hacerme daño, do me damage. Okay, hacerme daño. Henry, puede sentarle. He can sit on them. Oh, sí. Puede sentarse en él. Yeah. I'm sorry, my brain is still in German, so go on to somebody else. Celebración, you did great. Great Spanish. Your Spanish is great. Okay, Nancy, why don't you go first, and then we'll go next, and then Sheila. So, puedes escoger entre Elmer y Stanley. Oh, you're silenciada. Yo soy Elmer. Yo tengo una memoria muy mal y tengo 2 mascotas. Y yo sé que Henry piensa que yo no le gusta, pero no es verdad. De hecho, yo había leyendo artículos de ciencia sobre serpientes. I'm going to help you there. If you say había, you've got to say leído, but you can say estaba leyendo, ing, or I had read, había leído, either one. Había leído algunos artículos de ciencia sobre serpientes y sus venenos. Oh, interesante. Y hay una posibilidad que si Henry, yo no sé, bites me? Muerde. Oh, you know, I'm going to write that for you. Muerde, me muerde. Yeah. Es posible que el veneno ayudaría mi memoria. Ah, interesante. Sí. Es mucho de ciencia. Es muy difícil para comprender, pero sí. ¿Tú eres científico? No, pero yo había leído mucho sobre serpientes y las posibilidades de usos de su veneno. Hay muchos usos. Hay varios usos del veneno. Varios usos. Y quizás es posible que si él me muerde, que ayudaría mi memoria. ¿Quién sabe? ¿Sí? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Posibilidad muy interesante. Pero... ¿Tienes miedo de Stanley? No. Porque yo no estoy muy... yo no soy muy inteligente. Y no Stanley entiendo. sabe eso. Stanley te conoce bien, entonces. Sí. Sí. Yo entiendo. Y yo creo que él es tiene mucho talento. Sí. Pero ¿En tu opinión, hablar serpiente es un talento o no? Sí. ¿O es un talento? Yo no puedo hablar en serpiente. Por eso razón. es muy difícil, ¿sí? Sí. Es muy difícil para una persona. Sí. Hay solo 5 o 6 personas en todo el mundo que hablan serpiente bien. Pueden hablar serpiente. Sí. Y tú tienes un serpiente como mascota y no lo hablas. Y él duerme en mi ¿Cama? En mi cama conmigo. Sí. Nosotros somos muy. Yo comprendo.
Mm, I'm going to give you a new word. Tú confías confía. en él. You guys had that? Have you had that word before? It's the word trust. Confías. Confides in. Confide. It's the word confide, but it means trust. And you say en him. You trust him. Oh, so yo confío Yeah. en él. En mi él. mascota. Sí. En él. Tú confías en él y él te confía en ti. Sí, yo espero. Sí, porque Stanley sabe que tú tienes una pistola y con la pistola tú lo puedes matar en un instante. Y él también sabe que puede matarte a ti. Sí, pero él no quiere muerde, me muerde. Él no quiere hacerlo. morder. Your verb is morder, so no quiere Morder. morderme. Morderme. Él quiere morderme. No quiere morderte. ¿Es correcto que no quiere morderte? Sí. Mm. Y yo necesito él Stanley morderme. es una mascota buena, en mi opinión, porque no Sí. te muerde. Y tú no lo matas. No. Tú Pero eres yo un... quiero que él morderme. Sí. Pero el veneno. Okay, you guys Porque are... necesito recordar el código secreto. Sí. O yo no. Okay, I'm going to help you guys on this tengo subjunctive. So on that no quiero, so you've got to do no que quiero me es muerda, subjuntivo. because it's anything with quiero is going to be on your afterwards. Con negativo, sí. Con negativos también, yeah. Es interesante. Nancy, I love it. Excellent celebración. Muy bien. Excelente. Okay, Sheila, describe la situación. ¿Tú eres Stanley o tú eres Elmer? Stanley. Okay, so Okay. Stanley. Okay, so mucha gente piensa que somos peligrosos, como los lobos, pero podemos ser muy útil. Oh, Si hubiera ratones, me los comiera. Y por eso creo que who was it? Elmer está celoso con mí. Porque puedo hacer muchas cosas. So, número uno, soy jugador de tenis. oh, sí. Bueno, y también hablo serpiente. Oh, that's Y bueno. tengo deseos de aprender más. Sí. Pero primero puedo ayudar ¿qué es persona? El nombre de persona. Elmer. No, Elmer es un hipopótamos. No, Elmer es el dueño. Okay, Henry es el hipopótamo. Okay, gracias. So, puedo ayudar a Elmer porque puedo comer los ratones. Oh, buena idea. Y Elmer no quiere comer ratones. No, son los animales más grandes. Y si un hipopótamo pasará en el pie de un hermano, podría romperlo. Sí. Yeah. So creo que los hipopótamos dentro de la casa son peligrosos. Sí, yo creo que también. Estoy de acuerdo contigo. Yeah. Y para mí, puedo vivir en un estanque. Es muy pequeño. Sí.
Y es muy cómodo también. Muy interesante. Tú tienes una vida muy interesante en mi opinión. Celebración, excelente, muy bien. Ok, Ari, describe la situación. ¿Tú eres Elmer o tú eres Stanley? Uno de los dos. Yo soy Elmer y vivo en el estado de Alaska y soy un agente secreto y tengo un problema porque tengo una memoria muy mala. Ah, Así que no puedo recordar el código secreto importante. ¿hay otra cosa que no puedes recordar o solo los códigos secretos? En este momento no puedo recordar el código secreto, pero es posible que haya más cosas que no puedo recordar. Sí. Tú no recuerdas lo que no puedes recordar. Exacto. Realmente es mala memoria. Si tú no puedes recordar lo que tú no recuerdas, es una mala memoria. Sí, pero mañana cuando cuando encuentro otra situación, mm, voy a saber lo que no puedo Okay, you guys, recordar. I'm going to give you another lesson here. Okay, it's a little Spanish lesson. The word cuando, by the way, so the most common use of subjunctive is quiero. Anytime you say quiero que, you're going to say quiero que hable, quiero que diga, quiero que vaya. But the word cuando is when it's in the future. Like right there, that was in the future. So when I say cuando tenga dinero, you know it hasn't happened because it's in the future. So I'm going to say, well, you're going to show doubt. So this is the second most common use of subjunctive in the language. It's very common. And if you listen for it, you'll hear it. So now, and it's almost always used in the future. Cuando tenga, cuando vaya. Cuando yo vaya a México, voy a hablar español. Cuando tenga dinero, voy a comprarte un hot dog. But if it's habitual, like every day I talk Spanish, cuando yo hablo español, tú me respondes en español. And so that's something that it happens all the time. So there's no doubt there. So if you listen for it, I only tell you this because it's so common in Spanish. If your brain's ready for it, if not, forget it. Doesn't matter. Okay, go ahead. So let's try that again. Cuando, I can't remember your sentence, but llaman mañana. Oh, cuando Sí. encuentre o cuando. Sí, mañana cuando encuentre otra situación, Good job. voy a saber lo que no puedo recordar. Perfect. That's so advanced, but great Spanish. Y yo vivo con dos mascotas. Interesante. Una es un serpiente y la otra es un hipopótamo. Hipopótamo. Sí, Grande, ¿no? es muy grande y come mucho. Sí. Y el hipopótamo se llama Henry. Oh. Y Henry es un hipopótamo muy interesante porque puede hablar elefante y también puede cantar muy bien. Así que es cantante en un coro muy famoso. El coro es conocido por todo el mundo. ¿De hipopótamos o de varios animales? No, es un coro de elefantes, Oh, pero puros elefantes
y un hipopótamo. Exacto. Ah, Henry puede cantar con ellos porque habla elefante fluidamente. oh, qué bueno. Henry es buenísimo. Es una situación excelente para él porque puede viajar mucho con el coro. ¿Y hay muchos hipopótamos que cantan bien o eso es raro? Yo creo que es muy raro Sí, yo y también. pienso que Henry tiene talentos excelentes. Sí. Yo personalmente conozco un hipopótamo que vive en África. Lo conozco bien, pero no sabe cantar. Así que para mí es una sorpresa de que Henry sepa cantar, porque es un hipopótamo. La mayoría de los hipopótamos no cantan nada, en mi opinión. Sí, creo que sí, es algo raro. Es muy Ah, raro. y mi otra mascota se llama Stanley y es un serpiente y a él no le gusta vivir en Alaska porque Pero es está frío. muy frío, sí, y es un problema para él. ¿Tiene Am, un abrigo para serpientes? no tiene un abrigo, Oh, entonces por eso. está en casa todo el tiempo. Oh, terrible. Sí, sí. Y él trató de cantar en el coro de elefantes, pero no podía. Cantaba mal. Cantaba muy mal y no tenía una voz buena para Oh, cantar sí. y solo podía decir "s". Oh, Entonces, sí, sí. Y, mm, y los serpientes entienden, pero los elefantes no. Es un acento exacto. horrible para los elefantes. Sí, tenía un acento muy fuerte, así que Muy no fuerte. podía cantar en el coro. Entonces, yo pienso que Stanley, ¿cómo se dice? Tiene un poco de vergüenza Oh, sí. y es posible que sea celoso de Henry. Yo estoy de acuerdo con eso, porque Henry tiene una voz bonita, puede cantar bien y ha cantado en muchos coros. Sí. Sí, yo entiendo la situación. Celebración, Ari. Muy excelente, muy bien. Natalie, describe la situación. ¿Tú eres Stanley o tú eres Elmer, el agente secreto? Soy, um, hmm, soy Henry, el hipopótamo. Ujú. En mi opinión, soy muy inteligente porque yo puedo cantar con otros animales, ¿Puedes um, cantar con un animal o varios animales? varios animales, ¡Qué porque soy muy bueno! inteligente. Tú eres muy inteligente. Oh, Y cuando sí, tú cantas con los animales, ¿tienes acento? no, no Ah, tengo acento. tú tienes talento, Oh, talento. Sí, 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 tengo mucho talento también. Y obvio. también yo vivo con mi dueño Elmer y su Oh, mascota Stanley, pero en mi opinión Stanley tiene problemas porque él no tiene confianza en su mismo y no tiene confianza. confianza en su mismo. Ujú. Mm, Es una situación terrible Es para él. muy triste en mi ¿Tú opinión. tienes una opinión de lo que puede hacer para tener confianza en sí mismo? Él necesita un psi- Psicólogo. psicológico Yo para estoy de hacer bien. acuerdo. Sí. Qué bueno, celebración, muy bien. Courtney, describe la situación.
Necesito ver historia, señor Rey. Just say whatever you want. It doesn't matter. You can just say whatever you liked about anybody. It's Oh, your los, time to talk. You just talk, and when you're done, just say no más. los estudiantes hablan español muy bien. Y me gusta esta historia sobre Henry y Okay, now I'll help you. You're going to be Henry, or you're going to be the snake, either one. And so No me- just describe anything that you understand that's going on and say, I'm Henry. I've got a mascota, the snake, and just give your opinion. That's really kind of what we're doing. ¿cómo se dice snake? Serpentine? Serpiente. Okay. El I'll write it for serpiente se llama Henry? Sí. Y Henry. tú eres Elmer. Ah, Sí, so you're a boy. Tú eres Elmer y tú Okay. tienes dos mascotas y Sí, una de las mascotas es Stanley. Y Stanley, en la opinión de Stanley, tiene muchos talentos, pero uno de los talentos es hablar serpiente. Y es un serpiente. Es ridículo. No es un talento, pero en la opinión de Stanley tiene talento. Pero también Stanley tiene otro talento, juega tenis. Es un talento tremendo, en mi opinión, porque juega con la boca, pone la raqueta en la boca y juega tenis con la boca. Okay, No just es say it back as much no as you no es posible para el serpentino jugar tenis solamente con su boca, ¿no? Courtney, en la clase de español, todo es posible. So you never question, you never say the sentence, no es posible. Sí. You just say, interesante. Es class. muy interesante. Muy interesante, sí. Y también las personas y los mascotas en esta historia viven en Alaska Sí. y hace mucho frío para Mucho frío, sí. el serpiente. Sí. Los Y, y el Stanley no tenía abrigo. Ok, ¿tú eres Henry o tú eres Stanley, Courtney? ¿Tú eres Elmer? ¿Tú eres Elmer o tú eres Stanley? ¿Cuál de los dos eres? Pienso Henry. Sí, tú eres Henry. Ok. Henry, yo tengo una pregunta para ti. El pobre serpiente, tú vives en Alaska con Stanley. Sí. Pero Stanley no tiene abrigo. ¿Por qué no vas a Goodwill o Walmart? ¿Y por qué no compras un abrigo para Stanley? Necesita un abrigo. Sí, hay no tiendas en Alaska. Oh, no hay abrigos para serpientes. Sí, también. Yo comprendo, sí. Es una situación. Y Elmer, ¿qué piensas de tu mascota Stanley? ¿Tú crees que tiene talento Stanley o no? Porque él dice que habla serpiente y que tiene talento. ¿Cuál es tu opinión? Tú necesitas mucho talento hablar con hipopótamos, ¿no? Sí, pero él habla serpiente y Sí, es un serpiente. sí, ¿Requiere talento? ¿Sí o no? sí, Sí, un poco. Pero muchos serpientes hablan serpiente. sí. Pero, y también Stanley juega tenis. Sí, ¿Es bueno? ¿Requiere talento o no? That Es- requiere is the word require. That might be new. sí. ¿Requiere talento en tu opinión? ¿Jugar tenis? Sí, Sí, por un serpiente. sí.
No es fácil. Sí. No es fácil. No es fácil para personas también. ¿Y tú, Elmer, tú juegas tenis? Sí, Oh, entonces tú sabes que no es fácil. Porque sí, tú eres una persona y tú juegas tenis. sí, exactamente. Sí. Celebración, muy bien, excelente. Oh, AJ, ¿tú eres Henry o tú eres Stanley? Describe la situación. Yo soy Elmer, ¿sí? Oh, qué bueno. Hola, Elmer. Yo soy Elmer y tengo dos mascotas y un mascota es un serpiente y otro mascota es un hipopótamo. Mi serpiente es Stanley y mi hipopótamo es Henry, Henry, ¿sí? sí. Y mi hipopótamo tiene muchos talentos, pero mi serpiente no mucho en mi opinión. Mi serpiente le dice hablar serpiente y en mi opinión no es un talento porque los otros serpientes hablan serpiente y uh, sorry, él, él me dice, él me dice, los serpientes bebés no hablan serpiente, pero solamente yo y ridículo en mi opinión. Y los otros talentos, sí, talentos, sí, sí, Sí. de serpiente es participo en un coro de los monos y un coro de los elefantes. Sí, Y el hipopótamo oh, participa en un el coro, en varios hipopótamo. coros. Sí, el serpiente solamente participe en tenis. Sí. Ah, y mi hipopótamo es la opposite. Mi hipopótamo juega, no, participo en los dos coros de mono y de elefante. Sí, sí. Canta mucho. Cantar es el talento de los del hipopótamo, de Henry. Sí. Muy bien. AJ, good job. Boy, your Spanish is better. Have you taken any Spanish? No, not besides you. I just keep like I used to have like just daily conversations with my sister and it's just still stuck with me. So I'm surprised. You're better than last time. It's been a better over a year, I bet. Good I job. think I so, love yeah. it. Good job. Celebración. Okay, amigo. ¿Tú eres Elmer o tú eres Stanley? Soy Stanley Oh, okay. y soy un serpiente y yo pienso que mi dueño Elmer no, no me gusta. No le gusto. Sí, I'm not pleasing to he him. He doesn't, doesn't like me. yeah, no le gusta. Y porque yo no tenía muchos talentos. Oh, sí. Sí, y hay una otra mascota que él tiene y él es un hipopótamo que tenía muchos talentos de músico. Mm. Así que yo, Canta. ¿ah? Él Henry canta canta. mucho. Sí. Y yo no es, yo no estoy muy muy contento con mi vida. Un poquito, porque yo juego tenis y es muy bueno para mí. Sí. Y Es un deporte excelente para ti. sí, y yo juego con mi cola un poquito porque yo, yo tengo mucho grip strength. Oh, I'm very strong. I don't know how to say that. Okay, Fuerza is strength. Tengo okay. mucha fuerza con la raqueta. Say that. Sí. A lot of strength with the racket. Sí, yo tengo mucho strength. Fuerza is your word. It's Fuerza. Thank you. yeah.
force or strength. Sí, yo tengo mucha fuerza con la racket, así que Yeah. es bueno. Qué bueno, muy bien. Excelente. Celebración. Ok, es una situación muy interesante porque ahora vamos a hablar del hipopótamo, Henry. Y tú eres Henry y tú eres el hipopótamo y tú tienes talentos y los talentos vienen con la voz. Tú tienes una voz excelente y tú tienes talento con la voz, con cantar. Y tú has cantado en varios coros. Y hace 2 años, 2 years ago, it makes 2 years, hace 2 años, tú ya habías cantado en un coro para elefantes y en un coro para monos. Es increíble que tú realmente había cantado con 2 coros, con monos y con elefantes, porque la lengua de los monos es muy difícil. Es muy difícil cantar en mono cuando tú eres un hipopótamo y también es muy difícil cantar en elefante cuando tú eres un hipopótamo. Pero tú has cantado en muchos coros, pero tú habías cantado en un coro de elefantes y habías cantado en un coro de monos. Es situación muy interesante. Ok, Nancy, tú eres Henry. Describe tu vida. Describe tus talentos. Describe lo que tú habías hecho. Have you guys heard hecho? Made, yeah. Had done. Describe lo que tú habías hecho antes para prepararse para lo que estás haciendo ahora. Porque tú habías cantado con el coro de los elefantes, habías cantado con el coro de los monos y no sabemos cómo pudiste cantar con animales diferentes, porque es muy difícil hablar mono para un hipopótamo y también es muy difícil hablar elefante, pero tú cantabas con los coros. Describe tu situación. Just a minute, yes. Jesse, anytime if I say something you're not okay. sure of. No, I noticed that it says Sarah's iPhone. Did she want to talk? She didn't get a chance to say I didn't know anything. her camera was off. That's why I didn't call on her. Did you want to talk to someone? Yeah, I don't know. Okay, go ahead. Wait, No, gracias. Estoy en la práctica de mi hijo, no, gracias. Okay. Solamente escuchar anoche. Okay, está bien, Sarah. Okay, Nancy, describe la situación. Sí, yo empecé con mis estudios hace 10 años y por eso yo fui a muchos países para practicar con los monos. ¿Tú aprendiste a hablar mono antes de cantar mono? No sé nada de la lengua, del idioma de monos. Increíble. Sí, yo sé. Tú tienes talento. Yo fui a la África y encontré un grupo de monos y ellos estaban cantando y me encanta la música que ellos hacen. Hacían, you can say that they made, hacían, Sí. okay, cantaban, either one. Hacían, que ellos hacían. Y les pregunté, ¿puedo
unir con sus programas aquí, con las canciones y todo, y ellos, ellos dijeron, sí, no es un problema, y entonces yo practicaba y practicaba muchos días, y de hecho, 5 años, 5 años Oh, con los es muchísimo. monos. Sí. 5 años. ¿Tú crees que es demasiado? 5 años. No necesitaba ese tiempo Ah, porque es muy difícil para hablar y cantar en el idioma de monos. Es muy difícil. ¿valía la pena? Sí, yo creo. Pues vale la pena porque ahora yo puedo cantar en los coros con los monos y, y entonces mi hipopótamo, mi idioma de hipopótamo no era muy bueno antes. ¿Por qué? Sí, Pero tú porque, eres un hipopótamo, yo no porque comprendo. porque no hablaba. Nunca, Oh, no hablaba. yo Solamente comprendo. como todo el tiempo, solamente como. Y entonces mi madre y mi padre me dijeron que tú necesitas buscar algo para mejorar tú mismo. Y yo creo, música. Y por eso yo entrené con otros hipopótamos y ellos me aprendieron. They learned me. How do you say they taught me? They taught me. ¿Qué es taught? There you got it. Good. Ellos enseñaron, ellos Me me enseñaron. enseñaron muchas canciones en hipopótamo. Ah, Y ahora yo siento más mejor sobre mí mismo. qué bueno. Yeah. Y Es una tengo un grande, eh, yo estoy muy egotista. egoísta, sí. Es una situación muy interesante, pero Sí. 10 años. Henry, yo estoy muy impresionado contigo Gracias. porque tú te esforzaste muchísimo, 5 años, Sí. con solo cantar, cantar y cantar. Todos los días, todos los días. Buenísimo, en Sí. mi opinión. Y también no me gustan bananas. Oh, Y los monos siempre comen bananas. ¿qué comías tú cuando estabas con ellos? Bichos, Insectos. insectos, bichos que yo podía encontrar. Qué bueno. Yo te respeto mucho, Gracias. Henry. Tú eres el hipopótamo tú eres el hipopótamo mejor que conozco. Pero Nunca. Stanley no piensa eso. No, él tiene celos, es celoso de Muy ti, celoso. porque tú tienes mucho talento y él no. Él inventa talentos. Eso, talento de hablar serpiente, lo inventó. En Él mil. es un poco perezoso. Sí, yo creo. Pero tú no. Oh, no. No. Tú te esforzaste 5 años Yo para tengo cantar mejor. mucha energía para todos que Increíble. yo hago. Okay, you guys, you have 4 minutes to do just what Nancy did. So just mute yourselves. And you are the hippopotamus. And keep going, keep explaining.
You can talk about the snake that doesn't have a coat. You can talk about Elmer. You can talk about your feelings about the snake. Nancy did a beautiful job of just saying how she learned how to sing in the choir. There's two choirs. There's monkey and elephant choirs. You can go into details, how, you know, how much you practice with them, how hard it was. Like Nancy said, she didn't learn the language. You can say you learned the language, whatever you want. So I'll give you 4 minutes, and you are Henry the hippopotamus. Okay, so go ahead and start. So in chat? Yeah, so everyone has to be muted on this, and you're just talking to your hand. You're talking to yourself. Yeah, there you go. AJ had his hand there. Okay, tiempo. Okay, how hard was that? Do you have any comments on how hard it was? Not difficult, but maybe I wasn't saying things that were very meaningful. Yeah, I can agree. Okay, Vivian, I want you to not look at the screen.
Okay, I'm going to give you a vocabulary test. These are the new words from tonight. Okay, so just tell me in English. If you don't know it, just say I don't know it. So tengo que irme. Okay, go ahead. Yeah, Gracias. yeah, that's fine. Anytime you guys have to go, just leave. Okay, Usually gracias. we stop pretty much at an hour, but we go over just a little bit. Okay. Okay, Gracias. Vivian, just without thanks for coming. We hope you keep Oh, coming. Gracias. Thursday night is the next class, by the way. When? We're having that bonus class every other week on Thursday. So Thursday at the same Oh. time. Oh, on Thursday I talk with a conversation partner, but thank you. Okay, good. All right, good. Bye. Okay, Vivian, what is muerde? Bite. Right, good. Confia. Confide or trust? No. Trust, yes. Trust. And moderme, quiere moderme. He wants to bite me. Yes, good. Útil. Useful. Useful, good. Tengo deseos de. Say it again. Tengo deseos de hablar español. Don't know. I have desires to talk. That's another way of saying I want. Oh, deseos. Oh, like I wish to. Right. I wish to, yeah. Someone said that, that's why I wrote it. It wasn't me. Okay, puro, like puro chocolate. Oh, only puro or queso. pure. Did you say only or pure? Yeah, it's the word pure. And so if you're in Mexico, you say, oh, I just want only cheese, puro queso on my pizza, nothing else. That's how you say it. And it's very Okay, just like we say it sometimes. It's like pure something. Yeah. yeah, okay. pure something. Yeah. Yeah. So yeah, it's the same word, but if you understand the meaning, it's only that, nothing else. Okay, how about abrigo? That might have been new. A coat. Oh yeah, the snake didn't have a coat. In the last... El serpiente no necesita un abrigo porque tiene sangre fría, ¿no? Yeah, good job. Okay, confianza. Confidence? Confidence, yeah. We've got confidence. Serpiente, you know that. Requiere. Require? Requires, yeah, good. Participa. Fuerza. Participates. Yeah, fuerza. Oh, that was strength or strong or strength. Yeah, good. Strength or force, yeah. Raqueta. Say it again. Raqueta. Oh, like a racket? Raqueta de tenis. See, Have we had vale la pena before? I know we did this class sometime. But I think it's like worth the pain. Worth the pain, yeah. So that's how they say worth it. Yeah. Value the pain. Mejorarte. Mejorarte. Better. The best. Mejorarte. Mejorar. Better. Yeah, but it's a verb. It's improve yourself. Oh, okay. Okay. You can say, quiero mejorar mi español. I want to improve my Spanish. Okay. Me enseñaron hipopótamo. That's like taught myself then? They taught me. Me enseñaron, okay. Me enseñaron hipopótamo. They taught me hippopotamus. Okay. And egoísta. Egotistical. No, egotistical, yeah, selfish, egotistical. Okay. Good job. You guys are great class. Okay, any comments on the class? Was that okay? The speed, was it too much? Was it and any Spanish questions? It makes me feel like I don't know what I'm doing, but I enjoy it. Vivian, you should go back and see where you started. Oh, see where you are now. my goodness. But you know what I mean? It's amazing. just like, wow, some people are speaking very perfectly. And I always struggle to even just come up with things to say. I get nervous or something. Yeah, that's what we're doing. We're trying to give you something to talk about. Yeah. And that's that storyline. And that Courtney didn't understand the game. We're role playing everything. You are this character, and you talk from the point of view of the character. You get to give your opinions. You get to editorialize.
You can say, I'm not going to buy that snake a coat. They don't sell Coke snakes, coats for snakes in Alaska. You say whatever you want. You just editorialize. It's your time to just say it. And we challenge you with perspective. We try and get you to talk to people, to me. I'll be the owner or Elmer, and just get your brain to process that language. That's how you do it. Sometimes you have us say what you are, like, so we have to turn it around instead of what we are. Go. I love adding characters and then have you be the different characters and speak from those different perspectives. Yeah, Jesse. Okay, since we have quite a few people in the class, maybe let's give them like 2 minutes, and that's 2 minutes, max. yeah. Okay. And then that way we can go through it more than once, because other than Nancy, nobody got to speak except for one time. And during the time that the others are speaking, you're getting all these great ideas and you want to jump in there and say something, but you can't because you know you're not going to get another Okay, turn. I'll do that next time. I'll give the first person unlimited time, whoever goes first. We usually have the person like Nancy or Jesse, Vivian, somebody go first so everybody can hear it. You hear it from me, then you hear it again with Nancy or Kelsey. If Kelsey's here, she goes first, and then everybody goes after that, but I'll time it so that you'll get a little more time. Yeah. That's just my only comment, is that, you know, I know, like I was still in German mode, so I wasn't even thinking correctly, but by the time everybody got through, I was going, oh yeah, I could have said this and that, and so maybe I need to push myself further back in the line. I think if there's a time, it would also make me talk more, because I know that I kind of say some stuff and then I sort of think I'm finished. But if I knew that I was supposed to speak for 2 minutes, I would keep going. Oh, good. Okay. Or we could talk to our hand first, like you tell the story and say, okay, guys, we're gonna everybody pick one of the characters, and I'm gonna let you say why you're talented or why you're not or whatever, and you got 2 minutes to talk to your hand, and then call on everybody to say their 2 minutes worth of whatever. Okay, I'll try that. I mean, try everything, whatever you guys tell me. Just an idea. I'm trying to I forgot about that, talk to like mute yourself, and that was what we did at the beginning, right? That was I've been doing that more. I've been doing these beginning classes and been doing that, and it's really helps. I feel like in the characters and having them talk to the character and about the character and be all the different characters. I think what's good about it is that it allows us to sort of try something out, that you've put that vocabulary on the side maybe, and then I can try and use it without messing it up. So you guys, I hope you all have that Voxer app, because I type the story out and send it out on Voxer so you can read it, and then I just put it on, everything's on YouTube. We have this is hundreds of hours now, probably maybe 300 hours of this class from the very beginning. So AJ can go back and see clear back when he was taking it a long time ago. And then Thursday, the Corley and Taylor are going to be able to come, and I think Owen. So we'll have some kids that can't come tonight. That's why we did this, to give them a chance. And then if you can only come one night, then you can watch it on YouTube and just stay up that way, stay up with storyline and practice it a little bit. Do you describe the situation, and then you'll be able to stay up, and we'll just keep going. Yes, Adi. So regarding when we're going to be meeting, will it always be at the same hour, whether it's on a Monday or a Thursday? Yeah. Okay, I was confused because the dates you put on the document, or the note you sent, were all Tuesday dates. And that was wrong. Okay, so Monday and Thursday are the dates. Super, thank you. Yeah, so we'll just do it. Thursday's our little bonus class, and I don't have a class this Thursday, so then the next Thursday, I'll do it. Every other Thursday, I have a class that time, so I can't do it, but this will be great. Great class. You guys are
you're amazing. I love Courtney saying, boy, you guys are pretty good, because you guys are pretty good. You don't realize just how good you are. You're good speakers. And Courtney, you'll learn, your brain will just learn the Spanish. You just keep coming. And I love that you're here. This You know, makes Senor Ray, I hardly recognize your voice in English because all my memory from you 40 years ago was only in Spanish. Yeah. I know. I love Courtney was just she was, I don't know, I can't even tell you the high opinion I had of her. ¿Tú recuerdas mi nombre en español? Gata? Sí. I would have never known that except you asked me, and isn't that amazing? I can That's remember increíble. 20 years later, over 20 years. 20 años, sí. I know, I love it. Love it. Just amazing. It was she had these kids that, oh my gosh, this Shauna Lee and Christina Black. Oh, they were just amazing kids. I just love being there. It's so fun. So fun you're back. In fact, I asked my parents the other night what was the best experience they had ever going to one of my back to school nights. And they said, they both looked at each other and said, oh yeah, when Senor Ray taught us Spanish at back to school night. All right, wow. That's amazing. They remembered that. Yeah. Right. A lot of good memories. That was great. Vivian, yeah. I have a Spanish question. So when you said about hace 2 años, does that mean 2 years ago or? Yeah. Oh, They okay. say it makes 2 years to say the word ago. They don't have a word ago. So they say it makes years. Okay, so 2 years ago, but if I wanted to say like I've been studying for 2 years, is that different? Well, that's past. So you're going to say hacía 2 años. But that's still, okay. It's still 2 years ago, but in that time, back then, I had been studying it 2 years from that time. Okay. The hacía made it 2 years from that time. Okay, thank you. So anyway. Okay, great class, you guys. Love it. Thanks, I just Colleen. love teaching you guys. Love Love it. it so too. fun. Gracias, profe. Okay, we'll see you Gracias. Thursday. All you guys that Gracias. can make it. Gracias. Adios. Adios.